El documento tiene una fecha, el 16 de marzo de 1983. Es un memorando interno de 4 páginas, redactado en papel con membrete corporativo, dirigido al Departamento de Operaciones Comerciales de Cotter Biological, división farmacéutica de Bayer AG. En él se describen con precisión burocrática las opciones disponibles ante un problema que la empresa ya no podía ignorar. Sus lotes de concentrado de Factor 8, el medicamento del que dependían para sobrevivir decenas de miles de hemofílicos en todo el mundo, podían estar contaminados con el agente causante de una nueva enfermedad de transmisión sanguínea, que los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos acababan de identificar. El memorando, conocido internamente como Informe Protocolo Cotter 83 y clasificado durante casi 2 décadas, detallaba 3 cursos de acción posibles. El primero, retirar todos los lotes del mercado y asumir la pérdida económica. El segundo, suspender las ventas hasta disponer de un proceso de tratamiento térmico que eliminara el riesgo. El tercero, continuar vendiendo los lotes existentes en los mercados, donde la regulación no exigía aún el nuevo estándar de seguridad, mientras se introducía la versión tratada en Europa y Estados Unidos. La empresa eligió la tercera opción. Este es el punto de partida, no de una anomalía, no de un error de cálculo aislado, de un patrón que los archivos documentan con una coherencia que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Lo que sigue es la reconstrucción de ese patrón a lo largo de 160 años de historia corporativa, construida sobre documentos judiciales, registros desclasificados y actas de procesos que la empresa intentó, en varios casos, mantener sellados. Alemania, 1863. En el registro mercantil de la ciudad de Barmen, en el valle del río Wupper, queda inscrita la sociedad comercial Bayer und Westcott. Los 2 socios fundadores no tienen formación médica ni interés declarado en la salud pública. Friedrich Bayer es un comerciante con experiencia en el sector textil. Johann Friedrich Westcott es un técnico especializado en química de colorantes. El objeto social de la empresa es la fabricación y comercialización de tintes sintéticos para la industria de la confección. No hay en el acta fundacional ninguna referencia a medicamentos, a investigación farmacológica ni a bienestar humano. La empresa nace como lo que es, un negocio industrial orientado al beneficio. Su primera instalación productiva, situada en las afueras de Barmen, opera sin ningún marco regulatorio de seguridad laboral. Los registros de la época, conservados en el Archivo Histórico Municipal de Wuppertal, documentan condiciones de trabajo que incluyen manipulación directa de compuestos de arsénico y plomo sin protección personal. Los efluentes del proceso productivo se vierten al río Wupper sin tratamiento previo. Las actas de inspección sanitaria de 1867 registran niveles de contaminación en el cauce fluvial que los propios inspectores califican de extraordinariamente elevados. La empresa recibe una advertencia administrativa, continúa operando sin modificar sus procedimientos. Este detalle no es menor. Establece desde el inicio una relación con la regulación que se repetirá, con variaciones de escala pero con la misma lógica, durante el siguiente siglo y medio. La norma como obstáculo a gestionar, no como límite a respetar. A finales del siglo XIX, el descubrimiento de que los subproductos del alquitrán de hulla producían efectos fisiológicos medibles, transformó el sector químico alemán. Bayer, que para entonces había consolidado su posición como uno de los principales fabricantes de colorantes sintéticos de Europa, identificó en el mercado farmacéutico una oportunidad estructural. El contexto regulatorio era, en términos prácticos, inexistente. No había en ningún país del mundo un organismo equivalente a la actual Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. No existían protocolos estandarizados de ensayo clínico. El acceso al mercado dependía únicamente de la capacidad de distribución y de la credibilidad comercial del fabricante. Bayer tenía ambas. En 1891, la dirección de la empresa aprobó la construcción de un nuevo complejo de laboratorios farmacéuticos en Elberfeld, dotado con un presupuesto de investigación sin precedentes para la época. El mandato que los directivos trasladaron a los responsables científicos quedó registrado en las actas internas del Consejo de Administración de ese año, documentos que forman parte del archivo histórico de Bayer en Leverkusen. El objetivo no era descubrir nuevos principios terapéuticos. Era identificar moléculas patentables. La distinción es relevante. Una molécula patentable es aquella que puede ser fabricada exclusivamente por quien posee la patente. La motivación no es la eficacia terapéutica, sino el monopolio comercial.
Es en este contexto donde trabaja el químico Felix Hoffmann, contratado en 1894 y adscrito al Departamento de Síntesis Orgánica bajo la dirección del Dr. Gerhard Schuller, jefe del área farmacológica. Hoffmann tiene una motivación personal documentada en su correspondencia privada, conservada parcialmente en la Biblioteca Nacional Alemana. Su padre padece artritis reumatoide severa y consume ácido salicílico como único tratamiento disponible. El ácido salicílico es eficaz como antiinflamatorio, pero produce lesiones severas en la mucosa gástrica cuando se administra de forma prolongada. Hoffmann se propone modificar la estructura molecular del compuesto para reducir su agresividad sobre el estómago sin comprometer su efecto terapéutico. El proceso que utiliza se denomina acetilación. El 3 de agosto de 1897, tras varios meses de ensayos, sintetiza una forma estable de ácido acetil salicílico. Las pruebas iniciales, realizadas sobre sí mismo y posteriormente sobre su padre, arrojan resultados positivos. El efecto antiinflamatorio se mantiene y la tolerancia gástrica mejora significativamente. Bayer registra la patente y comercializa el compuesto bajo el nombre aspirina a partir de 1899. El medicamento se convierte en el de mayor venta del mundo en menos de una década. Décadas después, la investigación clínica demostrará que sus propiedades van más allá del alivio del dolor. El ácido acetilsalicílico tiene efectos anticoagulantes que reducen el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. La aspirina salva vidas. Este hecho es indiscutible y forma parte del registro científico. Lo que ocurrió 12 días después de esa síntesis también forma parte del registro, aunque Bayer ha preferido históricamente mantenerlo en un plano secundario. El 14 de agosto de 1897, Hoffmann aplica el mismo proceso de acetilación a un compuesto diferente, la morfina. La morfina, alcaloide extraído de la planta Papaver somniferum, era el analgésico más potente disponible en la medicina de la época. Su uso estaba ampliamente extendido en el tratamiento del dolor crónico, la tuberculosis pulmonar y las secuelas de heridas de guerra. El problema clínico que generaba era conocido y documentado. Producía dependencia física severa. Los registros hospitalarios europeos de finales del siglo XIX muestran un número creciente de pacientes que no podían interrumpir el consumo sin desarrollar un síndrome de abstinencia incapacitante. La comunidad médica buscaba activamente un sustituto que mantuviera la eficacia analgésica sin el perfil adictivo. Hoffmann, aplicando la misma lógica que había funcionado con el ácido salicílico, acetila la morfina esperando obtener un compuesto más suave y tolerable. El resultado químico es la diacetilmorfina. Hoffmann anota en su cuaderno de laboratorio, cuya copia microfilmada se conserva en el archivo de Bayer, que el nuevo compuesto parece prometedor como alternativa no adictiva a la morfina. Esta anotación refleja un error de comprensión que la bioquímica tardaría décadas en corregir completamente. Al acetilar la morfina, Hoffmann no la había suavizado, la había potenciado. La diacetilmorfina atraviesa la barrera hematoencefálica entre 2 y 4 veces más rápido que la morfina. Su potencia analgésica es correspondientemente superior. Y su capacidad para generar dependencia física es, según los estudios clínicos posteriores, significativamente mayor. El Dr. Gerhard Schuller, supervisor de Hoffmann, presentó los resultados preliminares ante el comité directivo de Bayer en octubre de 1897. El protocolo de evaluación que se aplicó al nuevo compuesto fue notablemente menos riguroso que los estándares que la propia comunidad médica alemana consideraba recomendables en ese momento. Las pruebas se realizaron sobre un grupo reducido de voluntarios, todos ellos empleados de la fábrica, durante un periodo de observación de 6 semanas. Ninguno de los sujetos fue monitoreado el tiempo suficiente para que una dependencia física se manifestara plenamente. Los resultados a corto plazo fueron positivos. El compuesto suprimía la tos, aliviaba el dolor y los sujetos reportaban una sensación de bienestar que los investigadores consignaron como efecto secundario favorable. Schuller denominó al nuevo compuesto con el término alemán heroisch, heroico, en referencia a la intensidad de su efecto. De ese adjetivo deriva el nombre comercial que Bayer registró en 1898, heroína. La empresa lanzó el producto al mercado con una campaña de comunicación que lo presentaba explícitamente como un sustituto de la morfina sin riesgo de adicción, recomendado especialmente para el tratamiento de la tos en pacientes pediátricos.
Los prospectos comerciales, cuyas copias originales se conservan en la colección histórica del Museo Farmacéutico de Heidelberg, afirmaban que la heroína Bayer era un preparado de extraordinaria seguridad, apto para su administración en niños desde los 2 años de edad. Durante los 15 años siguientes, Bayer distribuyó el producto en más de 20 países. Los primeros informes médicos que documentaban casos de dependencia severa comenzaron a llegar a la dirección de la empresa no más tarde de 1903. El archivo desclasificado en 2006, bajo la denominación interna Registro de Correspondencia Farmacológica 1903 a 1910, contiene 17 comunicaciones de médicos de Alemania, Austria, Gran Bretaña y Estados Unidos, advirtiendo sobre pacientes que no podían interrumpir el consumo sin síntomas graves de abstinencia. La respuesta corporativa registrada en ese mismo archivo es uniforme. Las comunicaciones son categorizadas como casos aislados atribuibles a predisposición individual y archivadas sin acción correctiva. Bayer no retiró la heroína del mercado de forma voluntaria ni simultánea en todos los países donde la comercializaba. Lo hizo de forma gradual, mercado por mercado, a medida que las prohibiciones legales la obligaban a ello. En Estados Unidos, la Harrison Narcotics Tax Act de 1914 restringió severamente su distribución. En Alemania, las restricciones llegaron varios años después. En algunos mercados de América Latina y Asia, el producto continuó disponible hasta bien entrada la década de 1920. Este patrón de retirada progresiva, que prioriza los mercados con mayor presión regulatoria y mantiene la distribución donde la supervisión es menor, quedó documentado en los archivos de la Sociedad de Naciones de 1924, en el contexto de las primeras negociaciones internacionales sobre control de estupefacientes. El nombre Bayer aparece en esos registros como uno de los principales proveedores históricos del mercado legal de opiáceos durante el periodo de expansión de la diacetilmorfina. En 1925, Bayer se integró en el mayor consorcio industrial que había conocido Europa hasta ese momento. La Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft, conocida como IG Farben, reunió bajo una dirección unificada a las 6 empresas químicas más grandes de Alemania. El resultado fue una entidad que controlaba, según los datos del registro industrial alemán de ese año, el 43% de la producción química nacional y tenía presencia operativa en 29 países. La escala del conglomerado le otorgó una posición de influencia política sin precedentes en el contexto corporativo europeo. Cuando el Partido Nacional Socialista llegó al poder en enero de 1933, IG Farben y el nuevo gobierno identificaron rápidamente la compatibilidad de sus intereses respectivos. El régimen necesitaba capacidad industrial química para su programa de rearme. IG Farben necesitaba contratos, protección arancelaria y acceso a recursos en los territorios que Alemania pretendía controlar. Las actas del Consejo de Administración de IG Farben del periodo 1933 a 1939, examinadas durante el proceso de Nuremberg, documentan reuniones regulares con funcionarios del gobierno nazi en las que se negociaron contratos de suministro militar y se coordinaron estrategias de expansión industrial vinculadas al programa de armamento. Entre los productos que IG Farben desarrolló por encargo del régimen figura el Zyklon B, un pesticida a base de cianuro de hidrógeno estabilizado en gránulos porosos, patentado originalmente para el control de plagas en instalaciones militares y almacenes de grano. La empresa que gestionaba su producción y distribución era DGESH, la Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, participada mayoritariamente por IG Farben. Los primeros usos documentados del Zyklon B como agente de exterminio humano en los campos de concentración nazis datan de septiembre de 1941 en el campo de Auschwitz. A partir de 1942, su uso se sistematizó como instrumento principal de la llamada solución final. Las facturas de suministro de Zyklon B al sistema de campos de concentración, recuperadas por los fiscales aliados durante la preparación del proceso de Nuremberg, muestran transacciones comerciales regulares entre DGESH e IG Farben por un lado y la administración de las SS por el otro, fechadas hasta 1944.
El expediente clasificado bajo la referencia NI-9912 en los archivos del proceso de Nuremberg, desclasificado en 1994, contiene correspondencia interna de E.G. Farben que acredita que al menos un miembro del comité ejecutivo de la empresa tenía conocimiento del destino final del producto en una fecha no posterior a enero de 1943. La conexión directa entre E.G. Farben y el sistema de exterminio nazi no se limita al suministro del Zyklon B. En 1941, el Consejo de Administración de E.G. Farben aprobó la construcción de una planta de producción de caucho sintético y carburantes en las inmediaciones del complejo de Auschwitz-Birkenau. La instalación denominada IG Auschwitz o Buna-Werke fue diseñada desde su concepción para utilizar mano de obra procedente del campo de concentración. El contrato de suministro de trabajadores forzados fue negociado directamente con la administración de las SS y estipulaba una tarifa diaria por prisionero. Los registros contables de IG Farben examinados durante el proceso de Nuremberg muestran que entre 30.000 y 35.000 prisioneros trabajaron en condiciones de esclavitud en las instalaciones de la empresa entre 1941 y 1945. La mortalidad en la planta, derivada de las condiciones de trabajo, la desnutrición y los malos tratos, fue documentada por los propios supervisores de E.G. Farben en informes operativos que utilizaban el término Abgang, baja, para registrar las muertes como incidencias de gestión de personal. El proceso de Nuremberg contra los directivos de E.G. Farben se celebró entre agosto de 1947 y julio de 1948. 24 personas fueron acusadas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, esclavitud y saqueo. 13 fueron condenadas. Las penas oscilaron entre 1 y 8 años de prisión. El directivo que había supervisado directamente las operaciones de IG Auschwitz recibió una condena de 8 años y fue puesto en libertad en 1951, tras cumplir menos de 4 años. Varios de los condenados regresaron a posiciones de responsabilidad en la industria química alemana de la posguerra en el plazo de una década tras su puesta en libertad. Por orden de las potencias aliadas, IG Farben fue disuelta. Sus activos fueron divididos entre 3 empresas sucesoras: Bayer AG, BASF y Hoechst. Bayer recuperó su nombre histórico, su sede en Leverkusen, sus patentes, sus instalaciones y su red de distribución internacional. Los hombres que habían administrado IG Farben durante la guerra no fueron excluidos sistemáticamente de las estructuras de las nuevas empresas. El archivo desclasificado en 2002 por el Ministerio Federal de Economía alemán, bajo la referencia BWBOM52-IG, documenta que al menos 9 de los 34 miembros del comité ejecutivo de IG Farben en 1944 ocuparon cargos directivos en Bayer AG, BASF u Hoechst entre 1950 y 1965. Así el siguiente episodio relevante del expediente corporativo de Bayer se sitúa en 1982. La división Cotter Biological, adquirida por Bayer en 1974, era en ese momento uno de los principales productores mundiales de Factor 8, un concentrado de proteínas de coagulación derivado de plasma sanguíneo humano. El Factor 8 era el único tratamiento disponible para los pacientes con hemofilia A, una enfermedad genética que impide la coagulación normal. Sin él, una herida menor podía convertirse en una hemorragia interna potencialmente mortal. El proceso de fabricación del Factor 8 requería combinar el plasma de entre 20.000 y 40.000 donantes distintos en un mismo lote de producción. Cualquier agente patógeno presente en la sangre de uno solo de esos donantes podía contaminar el lote completo. En ese contexto, la aparición en 1982 de los primeros informes que documentaban una nueva enfermedad de transmisión sanguínea, identificada inicialmente entre varones homosexuales y hemofílicos en varias ciudades estadounidenses, representaba una alerta de primer orden para cualquier empresa productora de derivados plasmáticos. El virus que causaba esa enfermedad, identificado y caracterizado en 1983 como el virus de la inmunodeficiencia humana, podía estar presente en el plasma de donantes aparentemente sanos. Y podía sobrevivir al proceso de fabricación del Factor 8 tal como se realizaba entonces. El memorando del 16 de marzo de 1983 al que se hacía referencia al inicio de este relato, no fue un documento excepcional.
Fue uno de varios que circularon internamente en Cotter Biological durante ese periodo. El conjunto de esa correspondencia, obtenido mediante órdenes judiciales de producción de documentos en el contexto de los litigios civiles iniciados a partir de 1994, fue publicado por el New York Times en mayo de 2001 bajo el título Los papeles de Bayer. Los documentos acreditan que la empresa conocía el riesgo de contaminación de sus lotes de factor 8 con el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida no más tarde de principios de 1983. Acreditan que disponía de un proceso de tratamiento térmico capaz de eliminar ese riesgo que comenzó a aplicar en los lotes destinados al mercado estadounidense y europeo a partir de 1984. Y acreditan que, de forma simultánea, continuó distribuyendo lotes sin tratamiento térmico en los mercados de Asia y América Latina, donde las autoridades reguladoras no exigían aún el nuevo estándar. Esta distribución paralela continuó durante un periodo que los documentos permiten situar entre 6 meses y 1 año, dependiendo del mercado. El número de hemofílicos infectados con el VIH a través del factor 8 contaminado de Bayer no está establecido con precisión en ninguna fuente oficial. Las estimaciones disponibles en la literatura médica y en los registros judiciales oscilan entre varios cientos y varios miles de personas, en su mayoría en Japón, Hong Kong, Taiwán y algunos países latinoamericanos. Muchos de ellos murieron de SIDA. Bayer alcanzó acuerdos extrajudiciales con las víctimas y sus familias bajo cláusulas de confidencialidad que impedían la divulgación pública de los términos y de los hechos que los motivaron. En junio de 2018, Bayer AG completó la adquisición de Monsanto Company por $63,000 millones, la mayor transacción en efectivo entre empresas privadas registrada hasta esa fecha. Monsanto era el mayor productor mundial de semillas transgénicas y el fabricante del herbicida de mayor venta del planeta, el Roundup, cuyo principio activo es el glifosato. El historial corporativo de Monsanto incluía la producción de bifenilos policlorados, compuestos industriales altamente tóxicos, cuya fabricación fue prohibida en los años 70 tras documentarse su acumulación en cadenas alimentarias y ecosistemas acuáticos en todo el mundo. La producción del agente naranja, el defoliante químico utilizado por el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam, cuyo uso dejó un legado documentado de malformaciones congénitas, enfermedades crónicas y contaminación medioambiental. Y la gestión de un programa de comunicación científica, que los documentos internos revelados durante los litigios sobre el glifosato muestran como una operación sistemática de elaboración de artículos de apariencia independiente que eran en realidad redactados por empleados o contratistas de la empresa y posteriormente firmados por investigadores académicos que recibían compensación económica por ello. Estos documentos, conocidos como los Monsanto Papers y obtenidos mediante órdenes judiciales en el contexto de los litigios sobre el glifosato iniciados en Estados Unidos a partir de 2015, fueron determinantes en el veredicto del caso Johnson contra Monsanto, resuelto en agosto de 2018, semanas después del cierre de la adquisición por parte de Bayer. Dwayne Johnson era un trabajador de mantenimiento de una escuela del condado de Benicia, en California. Había utilizado Roundup de forma regular durante más de 2 años en el mantenimiento de los campos deportivos del centro. En 2014 le fue diagnosticado un linfoma no Hodgkin en estadio avanzado. Johnson presentó una demanda civil contra Monsanto ya absorbida por Bayer, alegando que la exposición al glifosato había causado su enfermedad. El jurado del Tribunal Superior del Condado de San Francisco dictó veredicto en agosto de 2018. Bayer era responsable del daño causado a Johnson y había actuado con malicia y opresión al ocultar información sobre los riesgos del producto. La indemnización inicialmente fijada fue de $289 millones, posteriormente reducida por el juez a $78,5 millones en la fase de revisión post-veredicto. El caso Johnson abrió la vía a decenas de miles de demandas similares. Para el año 2020, Bayer enfrentaba más de 125,000 demandas activas en los tribunales de Estados Unidos relacionadas con el glifosato. La empresa constituyó una provisión de $16,000 millones para la resolución extrajudicial de los litigios. El glifosato no fue retirado del mercado. Continuó vendiéndose, con modificaciones en el etiquetado en algunos mercados y sin modificaciones en otros, en particular en países en desarrollo donde la capacidad de litigación de los afectados es estructuralmente limitada. Así el expediente de Bayer AG abarca 160 años.
Sus páginas incluyen registros de ventas de heroína a mercados infantiles, contratos de suministro de agentes químicos a un régimen de exterminio, facturas de mano de obra esclava, memorandos sobre distribución de sangre potencialmente contaminada y correos electrónicos internos sobre la gestión de información científica incómoda. Lo que ese expediente no contiene es evidencia de que alguno de esos episodios haya modificado de forma duradera la lógica operativa de la institución. Cada episodio fue gestionado, mediante acuerdos de confidencialidad, mediante provisiones contables, mediante cambios de nombre, mediante retiradas graduales de mercados bajo presión regulatoria. Y en cada caso, una vez absorbido el coste de la gestión, la empresa continuó operando bajo los mismos principios. El patrón no requiere de una interpretación conspirativa para ser comprendido. Requiere únicamente la lectura sistemática de los documentos disponibles. Los documentos están en los archivos, algunos llevan décadas en ellos. Otros fueron obtenidos mediante litigios que costaron años y millones a quienes los iniciaron. Este relato no añade información que no estuviera ya en el registro público. Lo que hace es reunirla en un solo lugar y presentarla en el orden en que ocurrió. El archivo no miente. La pregunta que queda abierta al cerrar este expediente no es si los hechos descritos son ciertos. Los hechos están documentados. La pregunta es por qué la institución que los protagonizó sigue operando hoy con el mismo nombre, el mismo logotipo y el mismo eslogan que tenía cuando vendía heroína como jarabe para la tos de los niños.